Atención, comunidad. Si pensaban que el culebrón de Franco Colapinto y Alpine había llegado a su punto más álgido, agárrense porque lo que viene ahora es el giro de guión más inesperado, la revelación que nadie vio venir y el contraataque que podría dejar a Flavio Briatore contra las cuerdas. Lo que empezó como un plan para purgar al piloto argentino tras un desafortunado accidente, se ha convertido en una auténtica batalla campal por el poder dentro de Alpine, una guerra interna que podría costarle la cabeza a más de uno y que, de repente, ha puesto a Colapinto en una posición de fuerza que ni él mismo imaginaba. La verdad está a punto de salir a la luz, una verdad tan incómoda que ha hecho temblar los cimientos de la directiva y que podría demostrar de forma irrefutable que el accidente no fue culpa de Franco. Prepárense para escuchar el último capítulo de esta historia, el que revela cómo otros equipos de élite ya están moviendo ficha para pescar en río revuelto y cómo la figura de Colapinto, lejos de ser la de un piloto al borde del despido, se ha transformado en la pieza más codiciada de la Fórmula 1. La partida ha cambiado, las fichas se han movido, y la pregunta ya no es si Franco se irá de Alpine, sino si Alpine se atreverá a perderlo. Y lo que viene ahora es la respuesta. La tensión en el box de Alpine había alcanzado un punto de no retorno. Los rumores sobre el despido de Franco Colapinto, orquestados desde las altas esferas por Flavio Briatore, habían dejado una herida abierta en la moral del equipo. La plantilla, dividida entre el respeto al mandato de la directiva y la incredulidad ante lo que consideraban una injusticia, empezaba a mostrar signos de rebelión. Pero el verdadero terremoto se desató cuando una de las primeras filtraciones internas, que se había mantenido en secreto, comenzó a circular entre los ingenieros y técnicos más cercanos a Franco. Esta información, que confirmaba que el accidente de los tests no fue un error del piloto, sino una combinación de fallos en la configuración experimental del monoplaza y el comportamiento errático de los neumáticos, fue el detonante de una explosión silenciosa. La telemetría, el dato frío y objetivo, no dejaba lugar a dudas. La causa del impacto no estaba en las manos de Colapinto, sino en una situación que lo superaba, una situación que lo exponía a un riesgo innecesario. Esta revelación, el verdadero detonante, se propagó rápidamente. Los ingenieros, que hasta entonces habían mantenido una postura de cautela, se armaron de razones para enfrentar a la cúpula. De repente, el debate ya no era sobre si Colapinto era lo suficientemente bueno o si merecía una segunda oportunidad. El debate era sobre la responsabilidad, sobre la ética del equipo y sobre el riesgo de sacrificar a un talento por un error que no era suyo. Esta lucha interna, una auténtica guerra de filosofías, puso de manifiesto el enfrentamiento entre el viejo y el nuevo Alpine. Por un lado, la gestión implacable y puramente política de Briatore, y por otro, la visión más moderna, centrada en el dato, en el desarrollo a largo plazo y en la confianza en el piloto, que encarnaba la nueva dirección técnica. La figura del nuevo CEO, que hasta ese momento se había mantenido al margen, se vio obligado a intervenir, a tomar cartas en el asunto. Esta crisis, que Briatore intentó usar para consolidar su poder, estaba a punto de volverse en su contra, estaba a punto de convertirse en su mayor derrota. Mientras tanto, fuera del box, la noticia de la posible salida de Franco Colapinto había desatado una oleada de indignación masiva. La comunidad de fans, ya enfurecida por los rumores, se vio reforzada al conocer que el accidente no había sido culpa del piloto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas hacia Briatore y la dirección de Alpine. No era solo un piloto al que se intentaba despedir, era un símbolo, un ídolo, al que se intentaba sacrificar. Y la comunidad no iba a permitirlo. La presión mediática fue tan grande que incluso pilotos de otras escuderías, en declaraciones filtradas, expresaron su solidaridad con Franco. La historia de Colapinto, el chico que se enfrentó a los gigantes, resonó en todo el paddock. Era la demostración de que en la Fórmula 1, la lealtad y la confianza valen más que las decisiones impulsivas. Y en medio de este caos, Franco Colapinto mantuvo su silencio. Un silencio que, lejos de ser señal de derrota o debilidad, se convirtió en su mayor arma. El piloto, consciente de que cualquier declaración podría ser malinterpretada o utilizada en su contra, prefirió dejar que su trabajo y los hechos hablaran por él. Y los hechos eran contundentes. La telemetría lo exoneraba por completo y la oleada de apoyo en las redes sociales y el paddock lo elevaban a la categoría de héroe. De repente, la situación se invirtió por completo. El piloto que estaba a punto de ser despedido se había convertido en un activo invaluable, una figura que representaba la lucha contra la injusticia, la perseverancia y el talento. Los contactos de su entorno con otras escuderías, que antes eran solo un plan de contingencia, se convirtieron en una realidad. Equipos de la talla de Mercedes y Red Bull, que siempre han tenido un ojo puesto en los jóvenes talentos, vieron en la situación de Colapinto una oportunidad de oro. ¿Quién no querría a un piloto con su madurez, su velocidad y su capacidad de generar una ola de simpatía tan masiva? El mercado se puso en ebullición. La figura de Franco se revalorizó de forma exponencial.
ya no era un piloto en busca de un equipo. Era un piloto con opciones, con el poder de elegir su destino. El desenlace de esta historia ya no depende de Briatore. Su autoridad, su plan, ha quedado en entredicho, totalmente desmantelado por la verdad de los datos y la presión del público. La pelota está en el tejado del nuevo CEO de Alpine. Es él quien debe decidir si ceder a la presión de Briatore y cometer un error histórico que le costaría a la escudería un talento prometedor y una crisis de imagen sin precedentes, o si apoya a Franco, lo blinda con un contrato a largo plazo y utiliza esta crisis como un punto de inflexión para construir un nuevo proyecto, una nueva filosofía, un nuevo Alpine. La pregunta ya no es si Colapinto tiene futuro en la Fórmula 1. La pregunta, ahora, es si Briatore lo tiene en Alpine. Y la respuesta a esa pregunta podría cambiar el destino de todo el equipo. Así que el escenario está listo. El tablero de ajedrez está sobre la mesa y los movimientos que vienen ahora serán decisivos, históricos, legendarios. ¿Se atreverá Briatore a ceder y reconocer que se equivocó? ¿Elegirá el nuevo CEO el camino de la razón y la justicia? ¿O veremos a Franco Colapinto en otra escudería, demostrando que Alpine dejó escapar al mejor talento de su generación? No se muevan de sus asientos, porque el final de esta historia está a punto de ser escrito, y solo aquí lo contaremos con cada detalle, con cada intriga, porque lo mejor, sin duda, está por venir. Atención, comunidad. Si eres de los que vive y respira la Fórmula 1, si cada giro de volante de Franco Colapinto te hace vibrar, este es el momento de abrir bien los oídos. Porque lo que vamos a desvelar hoy es una bomba, un auténtico misil informativo que ha estallado en el corazón del paddock y que podría cambiarlo todo. No es un rumor más. Es la noticia que todos temían, la verdad que nadie se atrevía a contar y que pone en jaque el futuro del talento argentino. La historia de hoy no es sobre un accidente, no es sobre un test. Es sobre una batalla de voluntades, un pulso de poder sin precedentes, un enfrentamiento épico que enfrenta a la figura más poderosa de Alpine contra el hombre que protege los sueños de Franco. Prepárense, porque lo que van a escuchar es la crónica de una traición deportiva, de promesas rotas y de un intento desesperado por escapar de una jaula de oro. Pero no se dejen engañar, porque cuando todo parecía perdido, cuando el camino de salida estaba más claro que nunca, apareció el gran antagonista, el estratega implacable, el hombre que no está dispuesto a perder la joya de la corona, Flavio Briatore. Sí, el nuevo hombre fuerte de Alpine ha decidido intervenir personalmente, ha puesto su prestigio, su poder y su olfato para el negocio en la balanza para frenar lo inevitable. Esto no es solo un drama, es un thriller de altísimo voltaje, una historia que ha hecho temblar los cimientos de la categoría reina y que demuestra que en la Fórmula 1, las batallas más importantes no siempre se libran en la pista. La noticia ha caído como un jarro de agua fría en el paddock, pero para el entorno de Franco Colapinto, era la única salida posible, la última carta que tenían para jugar. El manager de Franco, tras meses, incluso años de promesas incumplidas y situaciones frustrantes, ha dado un paso al frente y ha solicitado formalmente la salida del piloto argentino de Alpine. Una decisión que, lejos de ser un capricho o un golpe de efecto, responde a un profundo hartazgo, a la sensación de que el proyecto ya no avanza, de que el sueño de Franco se está estancando en una estructura que, según ellos, ha olvidado su promesa de apostar por el talento joven. La frustración era palpable. Cada vez que parecía que una puerta se abría, que una oportunidad real se presentaba en el horizonte, algo sucedía. La política interna, los cambios de dirección, los resultados decepcionantes del equipo, todo conspiraba para relegar a Colapinto a un segundo plano. El manager, viendo cómo otros equipos se apostaban de verdad por sus jóvenes, como les daban minutos en pista y un plan de carrera claro, sintió que ya no podía seguir justificando la situación a su representado. El tiempo en la Fórmula 1 es oro, y nadie puede permitirse quedarse atascado en un proyecto sin futuro, en una especie de limbo deportivo donde el talento se va oxidando poco a poco. La petición para liberar a Franco de su contrato no es solo una medida drástica. Es una declaración de intenciones, un grito de auxilio, un intento desesperado por salvar una carrera que podría ser histórica. Pero cuando el camino de salida parecía despejado, cuando el paddock ya murmuraba sobre el inminente adiós de Colapinto, apareció él. El hombre que nadie esperaba que tuviera tanto peso en esta historia. Flavio Briatore, el flamante nuevo hombre fuerte de Alpine, conocido por su olfato de tiburón para descubrir talento y por sus tácticas implacables en el mundo de los negocios y el automovilismo, decidió intervenir personalmente para frenar la salida. Y la razón es simple, pero a la vez sorprendente. Briatore no quiere dejar escapar a Colapinto. Lo ve, según dicen las fuentes, como un activo invaluable, una pieza clave en el rompecabezas del futuro de Alpine. Su apuesta es arriesgada, casi temeraria, pero Briatore no es de los que se rinden. No está dispuesto a ceder ante las presiones externas, ni siquiera ante el manager de Franco, que considera que la situación ya no es sostenible. Para Briatore,
Colapinto no es solo un piloto más. Es una base sobre la que se puede reconstruir la moral del equipo, un símbolo de la ambición de Alpine por volver a la cima. Sabe que los equipos no se construyen solo con resultados, sino con figuras que generen ilusión, que conecten con la afición y que mantengan la llama de la esperanza viva en los momentos difíciles. Por eso, en vez de dar el visto bueno a la salida de Franco, ha iniciado una batalla silenciosa, un juego de ajedrez de alto nivel para retenerle y hacerle entender que su lugar, por muy difícil que sea ahora, sigue estando en Alpine. Briatore confía en su instinto, ese instinto que lo llevó a descubrir talentos como Schumacher o Alonso, y sabe que si logra motivar al joven piloto, esta historia puede dar un giro inesperado, un giro de 180 grados que lo dejaría a él como el gran salvador y a Colapinto como el gran héroe. El pulso entre el manager de Franco y Flavio Briatore ha convertido el paddock en un polvorín. La tensión se palpa en el aire, se respira en cada rincón del box. Todos observan con expectación cada movimiento, cada declaración, cada silencio. La figura de Briatore, siempre controvertida, se ha vuelto más enigmática que nunca. Para algunos, su intervención es la única tabla de salvación para Alpine, la señal de que por fin el equipo tiene un líder con la visión para hacerlos grandes de nuevo. Para otros, sin embargo, su decisión de retener a Franco a toda costa representa el viejo vicio de la Fórmula 1, donde los pilotos son meros activos que se controlan y se usan como fichas en un juego de poder. Mientras tanto, Colapinto, el gran protagonista de esta historia, vive en una encrucijada emocional y profesional. Ver cómo su propio representante considera que lo mejor es marcharse, es un golpe anímico difícil de asimilar. Pero al mismo tiempo, el gesto de Briatore le abre una ventana a la esperanza. Se debate entre la lealtad al equipo que en algún momento apostó por él y el deseo de buscar un entorno en el que realmente pueda crecer y desarrollarse sin trabas. La incertidumbre es máxima y cada decisión, cada palabra, cada silencio se mide con lupa. Pero lo que ha quedado claro es la madurez y la templanza de Franco. Su profesionalidad, su capacidad de trabajo y su entereza para no perder el foco en medio de la tormenta son valores que han generado admiración y respeto, no solo entre los técnicos y otros pilotos, sino también entre los periodistas y expertos que siguen la actualidad del campeonato. La manera en la que está afrontando este episodio ha demostrado que, lejos de ser un joven inexperto, estamos ante uno de los talentos más prometedores de la parrilla, un luchador incansable que, pase lo que pase, saldrá de esta batalla mucho más fuerte. Y mientras la tensión sube en los despachos, la afición de Franco Colapinto ha tomado las riendas de la situación. La noticia del enfrentamiento ha desatado una movilización masiva en redes sociales y foros especializados. Miles de seguidores han inundado Internet con mensajes de apoyo incondicional, peticiones de reconsideración y campañas que claman por la continuidad del piloto en Alpine. El hashtag de apoyo no solo se mantiene activo, sino que crece en alcance cada minuto, colándose en debates, retransmisiones y hasta en las propias comunicaciones oficiales del equipo. La presión popular, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en un factor real que Alpine debe gestionar si no quiere ver su reputación hecha trizas. La gente ha conectado con la historia de Franco, el underdog que se enfrenta al gigante, y no está dispuesta a aceptar que el talento quede sepultado por cuestiones de despacho. El mensaje de la comunidad es claro y directo. Los grandes equipos no se construyen sobre el castigo y la presión excesiva, sino sobre la confianza y la paciencia. Y este caso, el de Colapinto, se ha convertido para muchos en un ejemplo de cómo no tratar a quienes son el futuro de este deporte. En los despachos, la negociación ha entrado en una fase de máxima tensión. Briatore, experto en batallas largas y juegos de poder, mueve fichas con maestría. Le propone al manager de Colapinto nuevos escenarios, le promete que con paciencia Franco podrá tener su lugar y su reconocimiento dentro del equipo. Se habla de nuevos compromisos, de más sesiones de trabajo conjunto, de la posibilidad de implicar al piloto en proyectos de desarrollo paralelos, incluso de futuras renovaciones estratégicas que puedan devolverle estabilidad a la escudería. Su visión va más allá de los resultados inmediatos. Quiere construir alrededor de Colapinto una narrativa de crecimiento y superación que devuelva el entusiasmo a la afición y al propio equipo. El manager, por su parte, no baja la guardia. Explora discretamente posibles salidas, sabiendo que la popularidad y el potencial de Franco le abrirían puertas en varias escuderías que buscan renovar su alineación con sangre nueva. Las conversaciones son prudentes, pero reales, y la posibilidad de un movimiento inesperado sigue flotando en el aire. Sabe que no puede depender únicamente de promesas y que el futuro de Franco no puede quedar a expensas de la buena fe de nadie. La batalla de voluntades está servida y solo el tiempo dirá quién acaba saliéndose con la suya. Lo más emocionante es que, pase lo que pase, Franco Colapinto está demostrando que su carrera no depende únicamente de los caprichos de los despachos. Cada gesto, cada declaración, cada minuto que pasa sin rendirse refuerza su imagen de luchador incansable y su capacidad de superar la adversidad.
La afición lo sabe y por eso le apoya sin reservas, convencida de que tarde o temprano la suerte terminará sonriendo a quien nunca ha dejado de perseguir su sueño. Y así, en medio de este cruce de intereses y voluntades, Franco Colapinto se ha convertido, sin buscarlo, en el epicentro de una historia que va mucho más allá del simple mercado de pilotos. Su nombre circula en todas las reuniones importantes del paddock y su futuro se ha transformado en una especie de moneda de cambio, observada con lupa por equipos rivales, patrocinadores y sobre todo por una afición que no está dispuesta a ver cómo se apaga la proyección de uno de los talentos más prometedores del automovilismo internacional. Este pulso entre el manager y la directiva ha generado un clima de suspense permanente en el mundo de la Fórmula 1, donde todos los actores, desde los jefes de equipo hasta los ingenieros más veteranos, analizan el caso Colapinto como un síntoma de los tiempos cambiantes en la categoría. Pero en la Fórmula 1 nada se da por hecho hasta que se firma el último papel. Briatore, experto en batallas largas y juegos de poder, se mantiene firme en su decisión. Utiliza todos los recursos a su alcance, desde su red de contactos hasta su propio prestigio, para convencer a patrocinadores y accionistas de que retener a Franco es la mejor inversión posible. Incluso plantea la posibilidad de un cambio radical en el proyecto deportivo, con Colapinto como piedra angular del nuevo Alpine. Una visión que de materializarse podría suponer un giro total en la estructura de la escudería y una segunda oportunidad para todos los implicados. El manager, por su parte, juega sus cartas con inteligencia, no rompe puentes, pero tampoco cede terreno. La afición, atenta y movilizada, no deja de mostrar su apoyo en cada canal disponible. Los mensajes de ánimo llegan de todas partes del mundo y refuerzan la moral de un Colapinto que siente la responsabilidad y el orgullo de representar a una comunidad cada vez más grande y unida. El hashtag de apoyo no solo se mantiene activo, sino que crece en alcance, colándose en debates, retransmisiones y hasta en las propias comunicaciones oficiales del equipo. La presión popular, lejos de ser una anécdota, se ha convertido en un factor real que Alpine debe gestionar si quiere mantener la reputación y la confianza de su masa social. Entre tantas incertidumbres, una verdad resulta indiscutible. Franco Colapinto se ha ganado el respeto del paddock, no solo por su velocidad al volante, sino por la integridad y la madurez con la que está gestionando una de las situaciones más delicadas que puede atravesar un piloto joven en la fórmula. Si algo enseña estos momentos es que el valor de un deportista no se mide solo en podios y victorias, sino en la manera de afrontar los retos, defender sus principios y no renunciar a sus sueños. Por eso te invito a que sigas cada minuto de esta historia aquí, donde siempre tendrás la información más cercana sobre Franco Colapinto, sus avances y su futuro. Dale like, suscríbete y comparte este video para que la voz de Franco siga sonando en todos los rincones de la fórmula, porque todavía queda mucho por decidir y lo mejor, sin duda, está por llegar. Atención, comunidad. Si pensaban que el culebrón de Franco Colapinto y Alpine había llegado a su punto más álgido, agárrense porque lo que viene ahora es el giro de guión más inesperado, la revelación que nadie vio venir y el contraataque que podría dejar a Flavio Briatore contra las cuerdas. Lo que empezó como un plan para purgar al piloto argentino tras un desafortunado accidente, se ha convertido en una auténtica batalla campal por el poder dentro de Alpine, una guerra interna que podría costarle la cabeza a más de uno y que, de repente, ha puesto a Colapinto en una posición de fuerza que ni él mismo imaginaba. La verdad está a punto de salir a la luz, una verdad tan incómoda que ha hecho temblar los cimientos de la directiva y que podría demostrar de forma irrefutable que el accidente no fue culpa de Franco. Prepárense para escuchar el último capítulo de esta historia, el que revela cómo otros equipos de élite ya están moviendo ficha para pescar en río revuelto y cómo la figura de Colapinto, lejos de ser la de un piloto al borde del despido, se ha transformado en la pieza más codiciada de la Fórmula 1. La partida ha cambiado, las fichas se han movido, y la pregunta ya no es si Franco se irá de Alpine, sino si Alpine se atreverá a perderlo. Y lo que viene ahora es la respuesta. La tensión en el box de Alpine había alcanzado un punto de no retorno. Los rumores sobre el despido de Franco Colapinto, orquestados desde las altas esferas por Flavio Briatore, habían dejado una herida abierta en la moral del equipo. La plantilla, dividida entre el respeto al mandato de la directiva y la incredulidad ante lo que consideraban una injusticia, empezaba a mostrar signos de rebelión. Pero el verdadero terremoto se desató cuando una de las primeras filtraciones internas, que se había mantenido en secreto, comenzó a circular entre los ingenieros y técnicos más cercanos a Franco. Esta información, que confirmaba que el accidente en los tests no fue un error del piloto, sino una combinación de fallos en la configuración experimental del monoplaza y el comportamiento errático de los neumáticos, fue el detonante de una explosión silenciosa. La telemetría, el dato frío y objetivo, no dejaba lugar a dudas. La causa del impacto no estaba en las manos de Colapinto, sino en una situación que lo superaba, una situación que lo exponía a un riesgo innecesario. Esta revelación, el verdadero detonante, se propagó rápidamente. Los ingenieros, que hasta entonces habían mantenido una postura de cautela,
se armaron de razones para enfrentar a la cúpula. De repente, el debate ya no era sobre si Colapinto era lo suficientemente bueno o si merecía una segunda oportunidad. El debate era sobre la responsabilidad, sobre la ética del equipo y sobre el riesgo de sacrificar a un talento por un error que no era suyo. Esta lucha interna, una auténtica guerra de filosofías, puso de manifiesto el enfrentamiento entre el viejo y el nuevo Alpine. Por un lado, la gestión implacable y puramente política de Briatore, y por otro, la visión más moderna, centrada en el dato, en el desarrollo a largo plazo y en la confianza en el piloto, que encarnaba la nueva dirección técnica. La figura del nuevo CEO, que hasta ese momento se había mantenido al margen, se vio obligado a intervenir, a tomar cartas en el asunto. Esta crisis, que Briatore intentó usar para consolidar su poder, estaba a punto de volverse en su contra, estaba a punto de convertirse en su mayor derrota. Mientras tanto, fuera del box, la noticia de la posible salida de Franco Colapinto había desatado una oleada de indignación masiva. La comunidad de fans, ya enfurecida por los rumores, se vio reforzada al conocer que el accidente no había sido culpa del piloto. Las redes sociales se convirtieron en un hervidero de críticas hacia Briatore y la dirección de Alpine. No era solo un piloto al que se intentaba despedir, era un símbolo, un ídolo, al que se intentaba sacrificar. Y la comunidad no iba a permitirlo. La presión mediática fue tan grande que incluso pilotos de otras escuderías, en declaraciones filtradas, expresaron su solidaridad con Franco. La historia de Colapinto, el chico que se enfrentó a los gigantes, resonó en todo el paddock. Era la demostración de que en la Fórmula 1, la lealtad y la confianza valen más que las decisiones impulsivas. Y en medio de este caos, Franco Colapinto mantuvo su silencio. Un silencio que, lejos de ser señal de derrota o debilidad, se convirtió en su mayor arma. El piloto, consciente de que cualquier declaración podría ser malinterpretada o utilizada en su contra, prefirió dejar que su trabajo y los hechos hablaran por él. Y los hechos eran contundentes. La telemetría lo exoneraba por completo y la oleada de apoyo en las redes sociales y el paddock lo elevaban a la categoría de héroe. De repente, la situación se invirtió por completo. El piloto que estaba a punto de ser despedido se había convertido en un activo invaluable, una figura que representaba la lucha contra la injusticia, la perseverancia y el talento. Los contactos de su entorno con otras escuderías, que antes eran solo un plan de contingencia, se convirtieron en una realidad. Equipos de la talla de Mercedes y Red Bull, que siempre han tenido un ojo puesto en los jóvenes talentos, vieron en la situación de Colapinto una oportunidad de oro. ¿Quién no querría a un piloto con su madurez, su velocidad y su capacidad de generar una ola de simpatía tan masiva? El mercado se puso en ebullición. La figura de Franco se revalorizó de forma exponencial. Ya no era un piloto en busca de un equipo. Era un piloto con opciones, con el poder de elegir su destino. El desenlace de esta historia ya no depende de Briatore. Su autoridad, su plan, ha quedado en entredicho, totalmente desmantelado por la verdad de los datos y la presión del público. La pelota está en el tejado del nuevo CEO de Alpine. Es él quien debe decidir si ceder a la presión de Briatore y cometer un error histórico que le costaría a la escudería un talento prometedor y una crisis de imagen sin precedentes, o si apoya a Franco, lo blinda con un contrato a largo plazo y utiliza esta crisis como un punto de inflexión para construir un nuevo proyecto, una nueva filosofía, un nuevo Alpine. La pregunta ya no es si Colapinto tiene futuro en la Fórmula 1. La pregunta, ahora, es si Briatore lo tiene en Alpine. Y la respuesta a esa pregunta podría cambiar el destino de todo el equipo. Así que el escenario está listo. El tablero de ajedrez está sobre la mesa y los movimientos que vienen ahora serán decisivos, históricos, legendarios. ¿Se atreverá Briatore a ceder y reconocer que se equivocó? ¿Elegirá el nuevo CEO el camino de la razón y la justicia? ¿O veremos a Franco Colapinto en otra escudería, demostrando que Alpine dejó escapar al mejor talento de su generación? No se muevan de sus asientos, porque el final de esta historia está a punto de ser escrito, y solo aquí lo contaremos con cada detalle, con cada intriga, porque lo mejor, sin duda, está por venir. La presión en el entorno de Alpine ha alcanzado niveles insospechados desde que se filtró la intención de Briatore de despedir a Franco Colapinto. Las conversaciones en los pasillos ya no giran solo en torno a los daños técnicos o la causa del incidente, sino al clima de inseguridad que se respira entre todos los miembros del equipo. Los más veteranos recuerdan otros momentos de crisis en la escudería, pero coinciden en que pocas veces se ha visto una reacción tan dura y tan poco estratégica como la que se está gestando ahora. Los ingenieros más próximos a Colapinto confiesan sentir una mezcla de incredulidad y tristeza al pensar que todo el trabajo y la progresión del piloto puedan quedar sepultados por un solo error, mientras la directiva parece más preocupada por controlar la narrativa que por reconstruir la confianza perdida. En la trastienda del paddock, los rumores se multiplican a cada hora.
Hay quienes aseguran que ya se están preparando los papeles de la rescisión, mientras otros afirman que hay una lucha interna para intentar frenar una decisión que podría considerarse precipitada e incluso autodestructiva para el proyecto de Alpine. Lo que nadie puede negar es que la figura de Colapinto ha pasado de ser la gran apuesta de futuro, la joya de la corona, a convertirse de la noche a la mañana en el foco de la polémica y el debate más caliente de toda la temporada. El desconcierto es tal que hasta otros equipos han mostrado su interés por el piloto argentino, percibiendo la debilidad Alpine como una ventana de oportunidad única para ellos. Franco, por su parte, vive esta encrucijada con una entereza admirable. Si bien el golpe anímico tras el accidente y la reacción inmediata de la cúpula fueron duros, el piloto se ha refugiado en el trabajo metódico, en su entorno familiar y en el apoyo incondicional de la afición. Ha seguido con su rutina de preparación, redoblando esfuerzos y centrándose en lo que sí puede controlar, su actitud y su rendimiento en cada paso que da. La presión de los focos no le impide seguir formándose, escuchando a los técnicos y analizando cada aspecto de su pilotaje, convencido de que cualquier contratiempo puede ser el inicio de una nueva etapa, incluso si esa etapa es lejos de Alpine. La prensa internacional, atenta a cada movimiento, ha recogido declaraciones de expilotos y expertos que no han dudado en mostrar su desacuerdo con la postura de Briatore. Las portadas y columnas de opinión se llenan de titulares en los que se destaca la dureza e incluso la injusticia de despedir a un talento tan joven por un solo accidente en test, algo que forma parte natural del aprendizaje en la Fórmula 1. Se analizan casos históricos de grandes campeones que también tuvieron tropiezos en sus primeras etapas y se recalca que el crecimiento real es posible en equipos que apuestan por la paciencia y la formación a largo plazo. Las redes sociales han sido el epicentro de una movilización masiva en defensa de Colapinto. Los hashtags a favor del piloto argentino, los videos de apoyo y los mensajes de antiguos ingenieros y figuras del Motorsport han inundado Internet, generando una ola de presión sobre la dirección de Alpine. No son pocos los que exigen transparencia, exigen una explicación y, sobre todo, exigen que se valore el contexto, la proyección y la personalidad de Franco por encima de un simple resultado negativo en los tests. La comunidad se ha unido, convencida de que la decisión de Briatore podría ser no solo injusta, sino un error histórico difícil de reparar dentro del propio equipo. La tensión se puede cortar con un cuchillo. Algunos miembros de la plantilla han pedido conversaciones urgentes con la dirección para entender de primera mano el porqué de una posible salida de Colapinto, y en privado temen que una reacción así rompa el espíritu de equipo que tanto costó construir en los últimos meses. Incluso hay quienes especulan con posibles dimisiones internas si finalmente se ejecuta el despido, conscientes de que perder a Franco sería un golpe devastador tanto a nivel deportivo como moral. La figura de Briatore, siempre polémica, está en el centro del huracán. Su reputación como gestor duro y sin concesiones le precede, pero nunca antes había estado tan cuestionado por su propia gente y por el entorno global del deporte. Su intención de dar un golpe de timón radical puede interpretarse como una señal de autoridad, pero también como una huida hacia adelante que podría dejar a Alpine en una situación aún más frágil de la que pretendía evitar. El debate sobre liderazgo, gestión y presión a los jóvenes se ha reabierto con más fuerza que nunca. A pesar de todo, Franco no deja que el pesimismo le venza. Sabe que en la Fórmula 1 todo puede cambiar de un momento a otro y que en ocasiones las crisis más duras son el preludio de grandes oportunidades. El piloto ha empezado a escuchar ofertas, a plantearse nuevos retos y a visualizar su carrera lejos de Alpine si es necesario. Su madurez y serenidad en el trato con los medios y con su propia afición son ya motivo de elogio entre los especialistas y un ejemplo para muchos jóvenes que le siguen de cerca. La historia de Colapinto y Alpine está ahora mismo en uno de sus momentos más inciertos y trascendentales. El desenlace es impredecible, pero lo que está claro es que la forma en la que se gestione esta crisis quedará grabada en la memoria de todos los seguidores del deporte. Para Franco, el apoyo masivo recibido y su firmeza interior son ya un triunfo en sí mismos, pase lo que pase en las próximas horas o semanas. Por todo esto, si quieres saber antes que nadie cómo termina esta batalla y ser parte de una comunidad que no se rinde ante la adversidad, este es tu canal y este es tu sitio. Aquí seguimos cada movimiento, cada declaración y cada paso de Franco Colapinto, porque este es el lugar donde se cuentan las historias que de verdad importan y donde el sueño, pase lo que pase, nunca termina.